Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Era impresionante, yo lloraba y lloraba y tenía en la garganta, eran tumultos de gente. Él me dijo, quiero probar suerte por mí mismo como estelar de otro lado. Y le dije, tienes todo el derecho. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo, nada más que el personaje es mío. Mandó fax a todos lados que nadie me contratara. Estando en Argentina, ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. Yo la agarré, la abracé y le agarré la cabecita así y aquí por mis dedos escurría la sangre de la niña. Es uno de los momentos, creo, más duros o difíciles por los que hemos atravesado como familia. No. Es el peor dolor que he sentido en mi vida. Yo no sentí nunca. No, ni siquiera puedo hablar. No puedo. Durante 8 años se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la serie de televisión, El Chavo del Ocho. Pero trabajar de manera independiente utilizando el personaje que le dio celebridad le costó a Carlos Villagrán un veto general en las televisoras de Latinoamérica, el boicot a sus presentaciones personales y el enfrentamiento con Chespirito por los derechos creativos del personaje, los mitos de la separación del equipo de Chespirito, la rivalidad con Roberto Gómez Bolaños y la rara enfermedad que ha afectado a algunos de sus seres más queridos son algunos de los secretos que esta noche Carlos Villagrán revela por primera vez. Esta es la historia detrás del mito de Carlos Villagrán. Kiko, bienvenidos. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en la colonia Nativitas de la Ciudad de México. Fue el segundo de 4 hermanos y el primero en seguir el oficio de su padre, un modesto fotógrafo de la Alameda Central, cuyas jornadas de trabajo apenas le permitían ganar lo suficiente para sostener económicamente a su familia. Mi papá era fotógrafo de las Alamedas y tomábamos fotos a las familias, después íbamos a las casas, a tocar las casas, a vender las fotos. Y a mí me tocaba cargar el tripié, ¿no? Era una familia muy pobre, teníamos carencia de comida, de juguetes, cuando Reyes, todo eso. Asistiendo a su padre, Carlos aprendió el oficio de fotógrafo y en 1967, cuando México se alistaba para la inauguración de las Olimpiadas del año siguiente, obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México. Sin embargo, aprovechando la credencial que lo identificaba como fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano, la empresa televisiva surgida en 1955 y propietaria de los canales 2, 4 y 5. Durante esas visitas a Telesistema, Carlos se fue adentrando a otro ambiente que sería su verdadera vocación, la comicidad y la actuación. Me dejaban pasar y le pedía trabajo a Capolina. En ese entonces estaba Enrique Guzmán con Bartolo. Estaban los polivoces, les pedía trabajo a ellos, me daban papeles de extra, sin hablar, así nada más. Papeles en los que lo mismo caracterizaba a un banquero que a un policía o un ladrón. Pero ese mismo año, una oleada de actores de Telesistema Mexicano emigró a Televisión Independiente de México, Canal 8, una nueva propuesta de entretenimiento que ofrecía un panorama laboral mucho más interesante. Carlos Villagrán se unió a ese grupo y pronto surgió el primer personaje cómico que le daría popularidad, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios. Sergio Peña, el esposo de Kipi Casado, me decía, 5 minutos antes de entrar al primer programa del Club de los Millonarios, me decía, ¿cómo te va a llamar Pirolón? Digo, ¿cómo te va a llamar Carlos? Le digo, pues Carlos, no, tiene que tener un nombre de batalla. Le digo, Carlitos, no, eso no me gusta. Y ahí vamos a entrar, ya estamos al aire, corriendo, córrela. Te va a llamar Pirolo. No, espérame, te va a llamar Pirolo. Surgió así el personaje con el que Carlos Villagrán comenzaría a ser identificado en la televisión, Pirolo,
el mismo que llamaría la atención de un joven y novel escritor llamado Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Luego de participar en el Club de los Millonarios, Carlos Villagrán se unió a Rubén Aguirre, un actor, director y productor recién llegado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en Canal 8, el Club de Shori, una emisión de comedia en la que Pirolo interpretaba a una viejecita. Ese personaje se llamaba Lola Mento, de una viejita con los cachetes inflados y que para todo hacía... que después fue el llanto de Kiko. Fue durante una fiesta que se celebraba en la casa del libretista del sketch, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Roberto Gómez Bolaños, donde Carlos y Rubén realizaron un espontáneo y simpático sketch cómico que llamó la atención del escritor debido a los gestos y expresiones hilarantes de Villagrán. Y se dio el hecho de que los invitados cada uno hacía un numerito. Unos recitaban, otros cantaban, otros bailaban. Y dije, me va a tocar a mí, ¿yo qué hago? Entonces le digo a Pirolo, tú sígueme la corriente. A una mujer por ahí, a una dama, le pedí prestado un lápiz de ceja negro y le pinté a Pirolo 2 rayas aquí, una aquí y otra acá. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una mímica de muñeco y de ventrílocuo. Era muy chistoso. Y Roberto quedó impresionado por los cachetes inflados y por todo eso. La simpatía y expresiones de Carlos Villagrán causarían tanta gracia en Roberto Gómez Bolaños que días después el escritor lo invitó a integrarse a El Chavo, un sketch que había entrado en sustitución de otro llamado El Chapulín Colorado, en el segmento de los supergenios de la Mesa Cuadrada del programa Sábados de la Fortuna. Y así empezamos a hacer El Chavo del Ocho, nada más con Kiko, la Chilindrina, El Chavo y Don Ramón. Eran los únicos 4 personajes. Luego se agregarían al elenco Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar y la española Angelines Fernández. El Chavo presentaba las vivencias y travesuras de un grupo de niños que vivían en una vieja vecindad. No tenía más que un solo bloque, pero desde que apareció tuvo una aceptación enorme. En El Chavo, Carlos caracterizaba a Federico, un niño de 9 años llamado cariñosamente Kiko, que vestía un traje de marinerito porque su padre, don Federico, había sido capitán de un barco pero había sido comido por un tiburón. Por eso, siempre que Kiko lo recordaba, decía la frase, «Descanse en paz». Kiko era un niño sumamente mimado por su madre, doña Florinda, pero con sus amigos y vecinos era envidioso y presumido, aunque en ocasiones también dejaba ver que tenía un gran corazón, como todos los demás niños de la vecindad. Por iniciativa propia, Carlos Villagrán comenzó a imponer en Kiko características propias en su vestimenta, pero sobre todo en sus expresiones físicas y manera de hablar. Busqué el traje marinerito y como siempre tuve entrada, me busqué una gorrita, me saqué pelo mismo, pelo mío y lo hice un cuernito, así lo puse encima de la visera y todo. Y empecé a hacer unos cachetes y pelar los ojos. Y le digo, ¿qué cabe así? Bueno, pues empezamos a hacer el programa. Previamente, Carlos ya había explorado esta habilidad gutural cuando interpretó por primera vez a un niño en una obra de teatro llamada Loquimbambia, en la que actuaban Rafael Inclán y Fernando Luján. Una parte era el personaje que hacía yo del cucufato, que llegaba a un hotel, donde le pasaban una serie de cosas muy absurdas. Otra parte del espectáculo era un juicio a Doña Blanca. Y otra parte del espectáculo era una fiesta, un fin de fiesta de niños, que lo hacíamos Rafael Inclán, yo, varios adultos, pero hacíamos niños. Y en el juicio a Doña Blanca presentábamos al chorrito, al niño que nació de noche. Kiko hacía el niño que nació de noche. Y lo hacía como hizo después el personaje con Chespirito. Inflaba sus cachetes. O sea, el mismo personaje, él lo había creado. Una vez le dije, chusma, chusma. Dice, eso me gusta. Y se puso ya como rolinga, como estar repitiendo cada tanto, que vente, solo no te juntes con esta chusma, chusma, chusma. Salió de mí. El cállate, cállate, que me desespera, salió de mí. Dije, ¿yo cómo voy a llorar cuando tenga que llorar? Tenía un sonido gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar un perico y le decía, dije, ah, caray. Entonces, se lo puse. Yo lo inventé todo. Y fue surgiendo.
Pero en 1973, El Chavo del Ocho dejó de ser un sketch para convertirse en un programa unitario, luego de la fusión de Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. A partir de entonces, el programa se convirtió en una de las emisiones de mayor impacto, no solo en México, sino también en toda América Latina. Cuando llegamos a Nicaragua era el primer país con que nos internacionalizábamos. Poner un pie afuera de México, ¿no? No, es impresionante. Yo lloraba y del nudo en la garganta. Eran tumultos de gente, ¿no? En solo unos meses, los personajes de la vecindad se volvieron auténticos ídolos y Kiko, uno de los más influyentes entre la ciudadanía extranjera. El programa tuvo tal penetración que el gobierno colombiano mandó quitar el programa. Porque los niños estaban perdiendo identidad colombiana. Empezaron a hablar, ¿qué pasó, cuate? Órale, manito. Empezaron a hablar mexicano y que lo quitan. Lo repusieron porque la gente se manifestó en la calle diciendo que la televisión no tenía sentido si no había el Chavo. Acaparó todas las edades y todas las clases sociales. Nos veían desde el más humilde hasta el presidente de la República, nos veían todos. Pero la gracia que generaba Kiko en cada emisión paulatinamente superó la popularidad del propio Chavo del Ocho. A decir de Carlos Villagrán, esta situación provocó los celos y envidias de Roberto Gómez Bolaños, quien orilló su salida del programa. Fue precisamente allá en Chile donde el Kiko, ahí como que no le gustó mucho a Roberto Bolaños y... Él dice que el personaje de Kiko había tenido más popularidad que el del Chavo, sí. Él, sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía a todo mundo. Él era el personaje que más esperaba en la serie, aunque todos eran muy buenos, pero al menos para mi gusto era Kiko el número uno. Se comentaba que había un poco de soberbia por parte de Carlos Villagrán, en razón de que la popularidad que había ganado en el programa, pues ya le había hecho despegar los pies de la tierra. En 1978, luego de realizar 2 programas de El Chavo en el puerto de Acapulco, Carlos Villagrán dejó de formar parte del elenco. Kiko no soportó la chusma y se fue a vivir con una tía rica. Esa fue toda la razón que dieron para desaparecer a Kiko, que fue muy poco, porque la gente, inclusive me llegaron a mí cartas de niños que decían, yo rezo porque diario se abra la puerta, el número 14 salga Kiko. Me sacan del programa. Yo me sentía disgusto, yo le fui a decir a su casa, ya no quiero salir en el programa, pero ya me habían sacado, ya me habían hecho fuchi. Se comentaba que salía, que porque tuvo problemas con el director, que porque era indisciplinado, porque no acataba las órdenes. Sin embargo, otra versión asegura que la salida de Carlos Villagrán fue por diferentes motivos. Kiko renunció muy temprano, renunció en el 78, porque le pagaban una bestialidad en Venezuela. Entonces fue y habló con Roberto y le dijo, oye, pues aquí me dan 650 pesos y allá me dan $10,000. Yo creo que era muy legítimo de él. Él me dijo, quiero probar suerte por mí mismo como estelar de otro lado. Y le dije, tienes todo el derecho. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. Se publicaron a grandes titulares la noticia de la salida de Carlos Villagrán del elenco de Chespirito. A la vez se anunciaba que se iba a presentar en un cabaret de Satélite, acompañado por Imelda Miller, Sonia la Única, con un show que podía interesar a todo mundo. Y dijo, así, muy amargamente, que se había hartado de aguantar a Chespirito porque se sentía realmente el Shakespeare de la televisión. No me simpatizas, me doy. Cállate, cállate que me desesperas. ¿Qué me habrá querido decir? Y chusma, chusma. Fueron algunas de las frases célebres que Carlos Villagrán creó para el personaje de Kiko. El Chavo del Ocho en Acapulco fue el último capítulo de Kiko con los personajes de la vecindad. Después vendría una disputa con Roberto Gómez por el uso del personaje.
Luego de la sorpresiva salida de Carlos Villagrán del programa El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños advirtió al actor no utilizar Kiko en sus proyectos personales, ya que él era el único dueño de los derechos del personaje. Él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Kiko es un personaje de mi propiedad. Yo le pregunto a un juez, ¿de quién es esto, señor? Pues es suyo, en todo caso es de Dios. No tiene por qué mi cara ser de Roberto Gómez Bolaños. Es obligación del actor revestir al personaje y aportar todo lo que pueda para que salga bien, pero eso no lo convierte en propietario del personaje. Eso es una obligación del autor, hacerlo bien. Me llaman a mí para un juicio que había, que si el personaje era de él o no había él, y fue lo que yo dije, sí, cómo no, en Sohem. Este personaje lo creó Villagrán cuando hicimos el espectáculo de Loki Bambi, muchos años antes. Me manda a hablar Emilio Azcárraga, Milmo. Entonces me dice, te vas de Televisa y te parto en dos y te va a llevarla. No, señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí, tenía un monitor. Yo gracias a esa vitrina que tiene ahí soy popular. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Inmediatamente le dije, sí, señor, cómo no, supervisado por Chespirito. Le dije, ¿me permite? Me dice, ¿sí o no? Le digo, permítame explicarle. ¿Sí o no? Le digo, es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me dice, me saben a M sus diferencias. ¿Sí o no? Me paré, flaquito. Con ese orgullo sacó, no, señor, muchas gracias. Y me fui. La negativa de Carlos Villagrán provocaría el enojo inmediato de Emilio Azcárraga Milmo, quien ordenó el veto del actor en todas las empresas televisivas de Latinoamérica. Ahí empezó mi peregrinar, mi viacruces. Mandó fax a todos lados que nadie me contratara, que no me dieran trabajo. Que él amenazaba, según esto lo que me decían era, dejaba de surtir el programa El Chavo del Ocho y dejaba de surtir telenovelas mexicanas de aquel entonces. Yo podía haber evitado que él actuara, pero nunca quise hacerlo. Lo dejé que usara el personaje. Yo le dije, no vayas a hacer todo con los cachetes inflados, porque eso hostiga al público. Yo hice pareja con Kiko en 1979 y anduvimos recorriendo la legua y estando en Argentina ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. A través de la SOGEM, Sociedad General de Escritores Mexicanos, y Argentores en Argentina, tenían nexos, mandaron un fax en que no podíamos trabajar. Y con policías militares en la puerta del teatro, no nos dejaron ya actuar. Íbamos por mes y medio y dimos 2 funciones. Entonces para mí estaba cañón, ¿no? Estaba durísimo. En la Plaza de Torre de la Aurora, supuestamente estaba vendido todo, mandaron a hacer boletos a Miami y todo esto. Y me tenía que presentar, pero parece que lo boicotearon todo. Y me obligó la ANDA de allá a presentarme, a hacer el show sin gente. Había cuates que vendían refrescos sentados así. Perdón que me recargue sentados así, vendiendo refrescos. Y yo llorando, vestido de Kiko, dando el show. No había gente. De pronto, Carlos se perdió del horizonte farandulero mexicano y empezamos a tener noticias de Sudamérica, que de repente hace una girita por allá, que quería ingresar a tal televisora, pero que no podía, y se hablaba de un veto continental, efectivamente. En Venezuela encuentra en una televisión independiente chamba, y ahí es donde se queda, donde, pues, como sabemos todos, sí, ya no es Kiko con Q, sino Kiko con K. Peter Botón me manda a hablar y me dice, epa, Kiko, mira, me llegó un fan del Tigre, que no te dé trabajo. El Tigre es muy poderoso, pero este es mi casa, y en mi casa nadie me da órdenes. Bienvenido a tu casa, Kiko. Y Kiko lo usó a pesar de todo, valiéndose de esas pequeñas trampas que tiene la ley, que si la corbata era amarilla se la puso blanca, que si las medias eran blancas se las puso amarillas, que si era Kiko con Q lo puso con K, pero ningún programa de televisión. Todos los que hizo fueron un fracaso, porque Kiko es Kiko gracias a Chilindrina, gracias a don Ramón, gracias a doña Florinda. Viví 11 años en Argentina.
de vivir ahí. Viví 8 años en Venezuela por el veto. Viví 3 años en Chile, 3 años en Brasil, 3 años en California, 2 años y medio en Miami, y así anduve. Nosotros nos acostumbramos a la forma de trabajo de mi papá. Sabíamos que pues tenía que irse a lo mejor por temporadas de 3, 4 meses. Nosotros nos quedábamos con mi mamá siguiendo nuestras actividades, que eran la escuela, estábamos muy pequeños. Y vives con ello, o sea, creciste con ello. Sin embargo, la polémica generada por la propiedad de Kiko creó el mito de que Carlos Villagrán ganaba fuertes cantidades de dinero utilizando el personaje y que había iniciado una demanda legal en contra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. No había litigio, nunca hubo litigio. No tenía dinero, no tenía el poder para enfrentarme a ese otro poder de capital. Entonces no podía hacer nada. Lo único que tenía que hacer es lo que yo sabía hacer. Inflar mis cachetes, llorar, hacer chistes, hacer reír a la gente. Si solicitaban aquí, pues allí iba yo y lo que he estado haciendo. Durante los primeros años de la década de los 80, realizó las series El Niño de Papel, Federico, Las Nuevas Aventuras de Federico, Kiko Botones y El Circo de Monsieur Cachetón. Sin embargo, ninguno logró la popularidad que había obtenido con El Chavo del Ocho. Me llevo ya a don Ramón a Venezuela, hicimos una serie de El Niño de Papel y después Federico. Todo eso no tuvo mayor éxito. En 1987, Carlos Villagrán regresó a México para estelarizar junto con Ramón Valdés, Don Ramón, la emisión A que Kiko, producida por Telerrey. Roberto Gómez no pudo evitar que Carlos utilizara el personaje de Kiko en la televisión, ya que el nombre se escribía ahora de diferente manera, por lo que legalmente no infringía ninguna ley de derechos de autor. Pero la inesperada muerte de Ramón Valdés, ocurrida el 9 de agosto de 1988, solo unos meses después de haber comenzado la serie, puso fin al proyecto. Luego de la cancelación del programa, A que Kiko, Carlos Villagrán continuó trabajando en otros foros donde su popularidad aún lo mantenía vigente. Me empiezan a solicitar para hacer shows. Primeramente, toda la vida, circo. Y fue el circo lo que realmente fue un modus vivendus para mí en diferentes países. Y todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en todos lados hacía circo y de repente hacía estadios, gimnasios, todo tipo de escenarios nos presentábamos. Y fue precisamente durante una presentación en un circo de Perú, donde Carlos Villagrán vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida, cuando un tigre atacó a una de sus pequeñas admiradoras. Una niña como de 12 años traía lentes y corrió, estaba oscuro, pero había un tigre amarrado con cadena, pero el pedazo de cadena era larguito. Entonces la niña pasó y yo salía y venía hacia mí la niña y decía, Kiko, Kiko, y el tigre la veía a su alcance y a la velocidad de ellos, ¿no? Ya sabes, ¡pah! Así. La niña quedó contra el suelo, los lentes se le estrellaron, se le clavaron aquí los pedacitos. La tenía de aquí el hocico, o sea, la tenía como una atrapada, como una, ¿qué? ¿Cómo se le dice? Como una presa. Así. No la desgarraba. Entonces empezaron los gritos. Llegaron inmediatamente los domadores. Entonces uno de los domadores se trepa al tigre, le pone el pie encima de aquí del cuello y empieza a jalar el collar para estrangular al tigre. Tiene una fuerza esos tipos. Empieza a jalar y otro tipo saca a la niña. La niña no perdió el sentido y corrió hacia mí. Yo la agarré, la abracé y le agarré la cabecita así. Y aquí por mis dedos escurría la sangre de la niña así. No, de esas cosas que es todo en un instante. Esa escena que te pasa por ti, que es porque gritó Kiko. Había un hospital en la mera esquina, ahí iba. Yo iba diario a ver a la niña, la raparon, le sentó. Yo estuve con la niña, le llevaba muñequitos, le podía dibujar. Una pelota grande, un triciclo, muchos juguetes y un álbum de estampitas que le compró su mamá, doña Florinda, son los tesoros más preciados de Kiko. En la escuela no es un alumno muy inteligente, pues una vez el profesor Girafales le dijo que solo utilizaba la mitad de su cerebro, y él le contestó que eso significaba que la otra mitad la tenía nuevecita. En el 2000, Carlos Villagrán aceptó participar en un magno homenaje que Televisa le rindió a Chespirito. Sin embargo, solo apareció unos minutos al final del evento entre los invitados, por lo que nunca sostuvo un diálogo fraternal con el creador del Chavo del Ocho.
22 años después de su separación de Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán se reencontró con Chespirito durante el homenaje que el 1 de abril del 2000 Televisa le realizó al escritor. Villagrán había aceptado la invitación de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y productor del homenaje, con la única intención de mostrar a su excompañero y jefe que no existía ningún resentimiento. No iba con ninguna esperanza, iba con, pues decirle, hombre, felicidades por tu homenaje y todo eso, y pues muchas gracias, no sé, estar presente en el acto. Sin embargo, a pesar de la expectativa que se había generado desde días previos por el esperado reencuentro entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, solo fue un argot publicitario para generar más audiencia, pues el día del homenaje, Villagrán fue discriminado del elenco original de El Chavo del Ocho. Permaneció todo el tiempo en una oficina mientras transcurría el evento. Me escondieron con todos mis hijos ahí en una oficina mientras ellos estaban dando una conferencia de prensa. Yo no sabía que estabas ahí. ¿Por qué no te invitaron a la conferencia de prensa? Yo dije, yo ni sabía. Y ni siquiera me invitaron a pasar. Cuando terminó todo el evento, un edecán llegó, me tocó acá y me dijo, ¿puede usted pasar, señor Villagrán? Carlos subió al escenario junto con varios invitados que previamente habían tenido algunas participaciones durante el homenaje, pero solo pudo darle a Roberto un simbólico abrazo. Cuando me paré yo que me hicieron así, ¿puede usted pasar? Toda la gente se dio cuenta, no sabía que estaba yo ahí, porque se había hablado mucho de que Kiko no iba a ir, Kiko no iba a ir. Cuando me ven que voy caminando hacia el escenario, empezó la gente a gritar, Kiko, 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 y se pararon, empezaron a aplaudir. Y cuando sacaron al aire eso, lo cortaron, lo editaron. ¡Chúcale! Lo primero que me dijo, estás igualito, me dijo Chespirito. Le dije, ¿qué pasó, chaparro? Le di un abrazo, le di un beso, nos abrazamos y fue todo lo que... No usaron más palabras para nada. Me dio mucho gusto que hubiera acudido. Por mi parte, y creo que también por la de él, quedó fuera de colocación cualquier rasgo de rencor. Entonces, qué bueno que haya ido. Don Roberto es una persona muy noble, realmente es como el Chapulín Colorado, es muy noble, es muy inteligente y seguramente sabe que los resentimientos pues, no traen nada bueno. Sin embargo, para tener comunicación directa con don Roberto es muy complicado, porque otras personas son las que contestan el teléfono, porque no le hacen llegar los mensajes a veces. Entonces esto pues imposibilita las cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que si hubiera comunicación directa, pues podría haber un abrazo. Consciente del éxito que desde su creación ha significado Kiko para su vida personal, Carlos Villagrán intentó aprovechar esa fama para realizar proyectos alternos basados en la imagen inolvidable del niño de los cachetes inflados. Sin embargo, su extremada confianza en las personas lo llevó a invertir toda su fortuna en un negocio de camisetas con la imagen de Kiko, que resultó ser un fraude cuando sus socios desaparecieron con todo su dinero. De estos que me engañaron, que se fueron con todo el dinero, que perdí la casa, fue mi culpa porque yo creí en unas personas que son unos pillos y yo creí que de ahí iba a partir para hacer una fortuna o para hacer un capital y era mentira. Me estaba engañando a mí mismo, entonces es una enseñanza, es parte que te manda el Señor, que te dice, no, no es por ahí. Durante el programa de televisión La Noche es Mía, producido en Perú, Carlos Villagrán aseguró haber sostenido una relación sentimental con Florinda Mesa, su madre ficticia en el programa El Chavo del Ocho, lo que se afirma podría haber provocado los celos de Roberto Gómez Bolaños, quien también pretendía entonces a la actriz. Pese al éxito que artísticamente alcanzó Carlos Villagrán con el personaje de Kiko, en el terreno personal ha enfrentado situaciones muy difíciles, como ser el portador de un mal congénito que causó a 2 de sus nietas una malformación genética en la columna vertebral. A pesar de que Carlos Villagrán ha logrado las sonrisas de millones de niños gracias a su caracterización de Kiko, en el ámbito personal ha tenido que enfrentar duras y difíciles pruebas. Una de ellas, la inesperada enfermedad y muerte de su nieta, Sara. El padre no la reconoció. Yo estaba viviendo en Argentina cuando me hablaron y me dijeron, ya, Vanessa, dile que estás embarazada y todo esto. Ok, bueno, ya me hice cargo, nació la niña y yo pasé a ser el padre, ¿no? Porque inclusive me decía papá, no me decía papá, me decía papá. De Rita, así,
Ella nació con mielomeningocele, espina bífida. No me importaba a mí, no movía de la cintura para abajo. La espina dorsal le salió por fuera. Entonces la tuvieron que operar, iba a estar siempre en terapia y todo eso. Era una niña súper hermosa, ¿no? Siempre tuve el apoyo, en ese tiempo no se fue a trabajar, o sea, estuvo dedicado a ella, a mí, a mi papá. Pues decía, no puedo, tengo un compromiso, no sé, realmente desconozco por qué, pero él quería estar. O sea, no sé, tal vez sentía algo, no sé, y quería, o sea, él siempre quiso estar todo el tiempo, o sea, jamás la dejó. Pues mi papá luego nos acompañaba a las terapias de Sara. La terapista le daba risa porque mi papá es muy... pues la mantenía distraída, ¿no? Mira la luz y le lloraba y le inflaba los cachetes y le hablaba, le estimulaba, ¿no? Muchísimo. Y fue muy paciente. Pero la condición de Sara se fue agravando y al año 8 meses de su nacimiento, falleció. Cuando ella murió, no, es el peor dolor que he sentido en mi vida. Yo no sentí nunca, ni siquiera puedo hablar, no puedo. La verdad no me salen las palabras porque no se me va. La tengo presente y es un ángel y lo tengo como tal. Es uno de los momentos, creo, más duros o difíciles por los que hemos atravesado como familia. No me voy a atrever a decir, no lo marcó solo a él, sino a toda la familia. No obstante, otra de las nietas de Villagrán padece el mismo problema en la columna vertebral. Lo inesperado para el actor resultó ser que clínicamente el portador del gen congénito ha sido él. Yo lo vi al principio mal, o sea, se sentía como culpable, ¿no? Pero pues muy absurdo, porque la verdad, pues no, o sea, digo, nadie sabía y pues gen, yo no estoy 100% segura, o sea, yo ahorita tengo una hija completamente sana. O sea, yo siempre, a mí me dijo, no puedes tener bebés. Sí puedo, o sea, así como papá tiene que la fe, yo también. O sea, y sí, ella está bien. Tengo inclusive otra nieta que tiene lo mismo, pero ahora tiene 13 años casi, de otro hijo, del primer matrimonio. Entonces eso promovió también el hecho de que, ¿cómo? Tengo 2 hijas con mielomeningocele, ¿qué pasó? El portador soy yo. Yo tengo 2 mutaciones, ¿no? Pero un hijo mío me mandó decir, sácate sangre porque se casó para ver si podemos tener un hijo. Y el doctor le dijo, no tiene ningún problema. Ya, ustedes no traen esa mutación. El drama vivido por la muerte de su nieta retrata un lado desconocido de Carlos Villagrán como hombre de familia. Aunque su vida sentimental y familiar no fue ordinaria, en 3 diferentes relaciones procreó un total de 7 hijos, uno de ellos nacido de la unión libre, pero a quien nunca descuidó. El viejo siempre ha tenido una forma de ser maravillosa, un gran ser humano, un gran hermano, un gran hijo, un gran padre. Él siempre nos ha sabido cobijar. Actualmente Carlos Villagrán sostiene una relación sentimental con una mujer mucho más joven y a quien conoció por internet. Y aunque a sus 73 años de edad continúa trabajando, no descarta la posibilidad de que luego de más de 4 décadas de interpretar al niño de los cachetes inflados, su retiro definitivo de los escenarios esté próximo. Luego de 2 matrimonios y 7 hijos, en 2007, Carlos Villagrán conoció en internet a Rebeca Palacios, una cibernauta de 50 años, madre de 4 hijos, con quien comenzó una relación sentimental a distancia, justamente cuando aún vivía el duelo por la muerte de su nieta. No sabía quién era Kiko. Ella no veía los veía, pero llegaba a trabajar cansada. Veía que los chicos veían el programa, volteaba y veía de repente, pero no ligaba. Hasta que una amiga le dijo, dice, ¿con quién estás comunicándote? Con un señor que se llama Carlos Villagrán. Ay, amiga, es Kiko. Y le digo, ¿cómo va a ser Kiko? Y yo, ¿cómo que Kiko? Sí, el del Chavo del 8. Sí. Y yo, ay, no puede ser, o sea, yo decía, no, ¿cómo yo voy a conocer a Kiko, el del Chavo del 8? Y empiezo a buscar en internet, Carlos Villagrán eslava, porque él siempre me decía,
Carlos Villagrán Eslava, servidor y amigo. Y me sale toda la información de Carlos Villagrán Eslava, Kiko, el del Chavo del Ocho. Y justo prendí la tele y estaba un programa precisamente en TV Azteca con Atala Sarmiento, donde pasaba el homenaje de Chespirito y salía Carlos Villagrán Eslava, Kiko. Éramos dos personas que queríamos conocernos y compartimos. Los dos disfrutábamos de nuestra plática. Los dos teníamos ganas de conocernos. Al principio no lo dijimos. Pues los miedos que hay en el ser humano impiden que uno vaya avanzando. Y más con la madurez, porque yo ya tenía más de 50 años. Actualmente la pareja ha formalizado su relación, viviendo bajo el mismo techo, aunque por ahora no existen planes de boda. No nos casamos, no hay papel, no hay nada, ni importa que haya o no haya, las cosas como son, ¿no? Es engañar a ti mismo, ¿no? Bien, nos queremos y todo perfecto, no hay ningún problema. El 12 de enero de 2010, Villagrán anunció que debido a su edad, pronto dirá adiós al personaje que le ha dado inmortalidad, Kiko, para dedicarse a otras actividades, entre ellas, tal vez el periodismo deportivo. Por respeto a esa gente, por respeto al personaje, mi peor enemigo, ¿sabes quién es? Un niño que sale en la televisión, que soy yo mismo, con 40 años menos. Y tengo yo que hacer a ese niño y que se parezca, que sea lo más parecido a él. Y sabes, cachetes, vestirme de Kiko, pero sí hay una diferencia entre, de 40 años entre uno y otro, y siendo el mismo. Entonces, también por eso es la despedida. En abril del 2013, Carlos Villagrán, Kiko, se convirtió en uno de los participantes de la segunda temporada de Mi sueño es bailar, un reality show de baile con una cadena de televisión hispana de Estados Unidos, Estrella TV, en el que formó pareja con la bailarina venezolana Stephanie Steven. En enero de este 2017, Carlos Villagrán se despojó por primera vez del entrañable personaje de Kiko para demostrar su faceta como actor serio, interpretando al tirano director de una escuela primaria en la película Cómo se convierte en el peor alumno de la escuela, cinta filmada en Brasil bajo la dirección del cineasta Fabricio Vittar. No obstante, la imagen del simpático niño cachetón permanece imborrable en la memoria colectiva y en los anales de la televisión mexicana. Muchísimas gracias por todo lo que me han regalado. No alcanzo a pagar con mi vida lo que la misma me ha dado, ¿no? A través de ustedes. Entonces, decir en mis 5 sentidos, muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias. Vestido de Kiko mejor todavía. Esta fue la historia detrás del mito de Kiko. Hasta la próxima.